Mi esposo y yo vivimos en una casa algo apartada. Nuestros vecinos no son de los que saludan por encima de la cerca y detrás de nuestra propiedad hay un bosque grande y espeso. Desde hace un año, casi todas las mañanas salgo a correr por el sendero del bosque. A mi esposo le gusta dormir hasta tarde, mientras que a mí siempre me ha gustado madrugar. La semana pasada fuimos al cumpleaños de un amigo y salimos hasta tarde. Acabé durmiendo hasta tarde y me perdí la carrera de la mañana. Tenía algunas tareas que hacer y cuando llegaron las 5 de la tarde decidí que no iba a perderme de la carrera de ese día. Salí al porche trasero, respiré hondo cuando el sol empezaba a ponerse en el horizonte. Mi esposo salió y me dedicó una sonrisa perezosa antes de besarme en la mejilla. Le dije que volvería antes de que oscureciera y me puse en marcha. Empecé como cualquier otra carrera. Cada día tomo el mismo camino. Está un poco cubierto de maleza, pero es bastante evidente y fácil de seguir. Solo llevaba unos 10 minutos y empecé a notar algo. Había silencio. Espantosamente en silencio. Normalmente oigo pájaros, hojas en la brisa y el zumbido de los insectos, pero había un silencio absoluto aparte de mi respiración y los latidos de mi corazón. Me pareció espeluznante, pero me encogí de hombros pensando que tenía que ver con el momento del día. La siguiente cosa extraña ocurrió solo unos minutos después. Hay una parte del sendero que rodea un enorme árbol de eucalipto, de los que no se pueden ver cuando estás delante. Bueno, llegué a esa parte del camino y había desaparecido. Desaparecido por completo. No como si alguien lo hubiera talado y hubiera dejado un tocón o un agujero en el suelo. Era como si el árbol nunca hubiera existido. Había hierba y hojas caídas en su lugar. Parecía como cualquier otra parte del suelo del bosque, intacto desde hacía años. Empecé a asustarme un poco. Recorro este sendero todos los días. Sé que este árbol debería estar aquí. Recuerdo que la primera vez que lo vi, me quedé asombrada por su tamaño. Hice que mi esposo viniera a dar un paseo conmigo al día siguiente para mostrárselo, y él también quedó impresionado por la magnitud del árbol. No tenía sentido que hubiera desaparecido literalmente, incluso si alguien hubiera ido a talarlo. Preguntaba si era posible hacerlo en tan poco tiempo. Lo había visto el día anterior en mi recorrido matutino habitual. La parte práctica y lógica de mi mente llegó a la conclusión de que debían de haberlo talado. Decidí que esperaría hablar de ello con mi esposo cuando volviera, e incluso le llevaría conmigo a echar un vistazo al día siguiente. Tal vez él tuviera una respuesta obvia que de alguna manera yo no podía ver. Tal vez podría ponerme en contacto con el ayuntamiento y preguntarles al respecto. Sacudí la cabeza y continué por el camino. Mientras seguía corriendo, empecé a tener una sensación extraña en el estómago. Algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Después de un rato, me di cuenta de que el sol se estaba poniendo. Rápidamente. Estaba perdiendo luz a toda velocidad, lo cual no tenía ningún sentido. Salía a las 5 de la tarde, el sol no se pondría hasta casi las 7 y solo llevaba fuera unos 20 minutos a lo mucho. Miré el reloj y efectivamente eran las 5:23 de la tarde. Miré el teléfono y decía lo mismo. Para asegurarme, abrí la aplicación del clima y miré la puesta del sol. 6:46 de la tarde. Estaba casi a oscuras, mirando el teléfono en total confusión. No tenía ni idea de lo que estaba pasando y la verdad es que me estaba asustando mucho. Sabía que entre los árboles habría menos luz que al aire libre, pero esto era diferente. Decidí que ya era suficiente y que iba a cortar mi carrera y volver a casa. Me di la vuelta y empecé a correr por donde había venido. Después de otros 10 minutos de carrera, me detuve en seco y sentí que el corazón casi se me paraba. Ahí, de pie en el camino, mirándome directamente, había un alce. Esas cosas son increíblemente enormes, pero lo más extraño de todo es que vivo en Australia.
Tenemos casi todos los animales mortales del planeta, pero está claro que no tenemos alces deambulando por ahí. Y desde luego, nunca había visto uno en el último año que llevaba atravesando el bosque. Me quedé mirando la criatura durante lo que me pareció una eternidad, con el corazón latiéndome en la cabeza y la mente enloquecida. Se quedó ahí, con los ojos brillando en la oscuridad, mirándome fijamente el alma. Me quedé paralizada de miedo, sin saber qué hacer. Entonces, cuando sentí que iba a vomitar del terror, rompió el contacto visual y se marchó. Me quedé mirando mientras se perdía de vista, como si nada hubiese pasado. Cuando dejé de oír los pasos y volví a estar en completo silencio, empecé a correr. Estaba demasiado aterrorizada para quedarme en el bosque más tiempo del necesario. Corrí y corrí hasta que sentí que los pulmones me iban a fallar. Pensé que llegaría pronto al claro, pero cuanto más corría, más me adentraba en el bosque. Miré el reloj y se me cortó la respiración. Las 9:42. No es posible, me dije. No pueden haber pasado 4 horas. Toda mi interacción con el alce, aunque me pareció eterna, en realidad solo duró unos minutos, a lo mucho. Saqué mi teléfono y de nuevo coincidía con lo que decía mi reloj. Intenté llamar a mi esposo, pero no tenía cobertura. Cerré los ojos y respiré hondo. La oscuridad era total, y tuve que utilizar la linterna del teléfono para iluminar el camino. Mi mente se agitaba buscando alguna forma de averiguar cómo podría estar ocurriendo todo esto, pero no encontraba nada. Decidí que lo único que podía hacer era seguir por el sendero y esperar que pronto saliera y estuviera en casa. Estaba agotada de tanto correr, así que caminé un rato, comprobando constantemente si mi teléfono tenía cobertura para intentar llamar a alguien. Sabía que ya debería haber salido del bosque. Intentaba mantener la calma, pero el pánico me invadía por dentro. De repente, me quedé helada de miedo cuando oí un grito ensordecedor y gutural a lo lejos. Nunca me había sentido tan mal en el estómago. El corazón me latía con fuerza en el pecho y sentía que estaba a punto de desmayarme. No se parecía a nada que hubiera oído antes. No sonaba humano, pero tampoco podía pensar en ningún tipo de animal que hiciera ese ruido. Apagué el flash del teléfono. Por alguna razón, estar en completa oscuridad me parecía más seguro en este momento. No me atrevía a moverme mientras escuchaba atentamente en busca de más ruidos. Ni un sonido, ni siquiera un grillo o una brisa. El grito venía de atrás, así que decidí que lo único que podía hacer era seguir moviéndome y, con suerte, alejarme. Había oído en internet que los pumas emiten gritos aterradores, pero por lo poco que yo sé, no hay ninguno en Australia, y menos en mi zona. De todos modos, no me interesaba averiguarlo, así que aceleré el paso mientras continuaba por el interminable sendero. Entonces, lo oí de nuevo, solo que esta vez era mucho más fuerte, porque solo significaba una cosa: se estaba acercando. Empecé a correr a toda velocidad. El subidón de adrenalina me dio una energía extra que no sabía que tenía. Corrí todo lo que pude antes de tener que frenar para recuperar el aliento. Volví a mirar el reloj. Era la 1 de la madrugada. Solté una pequeña carcajada de incredulidad. Cerré los ojos y me froté las sienes mientras respiraba hondo. Tenía demasiado miedo como para quedarme quieta, así que empecé a caminar de nuevo. El bosque parecía interminable. No había ni rastro de un claro ni de nada que me resultara familiar. Por mucho que me moviera, parecía adentrarme cada vez más en la espesura del bosque. Ya ni siquiera tenía un camino. Iba pisando ramas y arbustos, intentando por todos los medios no tropezar. Llevaba tanto tiempo observando el suelo que me olvidé de mirar delante de mí, y cuando lo hice fue cuando lo vi. De pie, a pocos metros de mí, distinguí la figura de una persona pálida que me daba la espalda. Debería haberme emocionado al ver otra persona, pero por alguna razón su presencia me irritó, y justo antes de que estuviera a punto de decir algo, me detuve. Era difícil distinguir mucho los detalles en la oscuridad. Mis ojos se habían adaptado un poco, pero por lo que pude ver, estaba ahí de pie, mirando hacia el otro lado, aparentemente sin hacer nada. Parecía calvo, y me costaba distinguir alguna prenda de vestir en su cuerpo. Mientras lo estudiaba,
Fue entonces cuando ocurrió. Su cabeza giró lentamente hasta quedar frente a mí. Mi respiración se detuvo cuando vi su cara. En lugar de ojos humanos tenía dos grandes círculos negros que parecían mini abismos. No tenía nariz y una boca que hacía juego con sus ojos vacíos. Cuando creí que no podía ser más aterrador, la criatura empezó a levantarse lentamente y me di cuenta de que en realidad estaba en cuclillas. Contemplé aterrorizada cómo las largas y delgadas piernas de la criatura salían a la luz, al tiempo que dejaban caer sus extremadamente largos y delgados brazos. Debía medir más de 3 metros. Cuando la criatura se hubo puesto en pie, se dio la vuelta hacia mí. Estaba demasiado asustada para moverme, pensar o respirar. Lo único que podía hacer era mirar. Me miró fijamente durante un momento, antes de dejar caer la mandíbula y soltar el rugido más estruendoso y sobrenatural que se pudiera imaginar uno. Esto fue suficiente para sacarme de mi estado de terror. Giré sobre mis talones y corrí en dirección opuesta a la criatura. Me ardía el pecho mientras corría tan rápido como podía. Me negué a mirar detrás de mí, pero podía oír el golpeteo de las piernas que me seguían. No tenía sentido de la orientación, ningún plan. Lo único que podía hacer era correr. Seguía sin ver bien, así que no había visto el borde hasta que fue demasiado tarde, rodando y cayendo por una empinada colina hasta que aterricé en la espesa maleza del fondo. Gemí de dolor sin aliento por la caída. Parpadeé varias veces antes de levantar la vista hacia el saliente del que acababa de caer, donde de repente apareció la criatura. Mis ojos se abrieron de par en par y mi corazón se aceleró mientras miraba a mi alrededor. Pensé con seguridad que esto era todo. No había ninguna posibilidad de que pudiera dejar atrás esta cosa en este estado. Justo cuando reflexionaba sobre todas las cosas de la vida de las cuales me había perdido, la criatura se dio la vuelta y volvió a adentrarse entre los árboles, perdiéndose de mi vista. Dejé escapar el aliento que no me había dado cuenta de que se retenía. Los arbustos debieron de engullirme lo suficiente como para que no me viera. Volví a mirar el reloj. Las 4:59 de la madrugada. Después de quedarme tumbada durante unos minutos para recuperar el aliento, me incorporé lentamente, secándome las lágrimas de los ojos, ya que por fin podía pensar un momento. Cuando me sentí lo suficientemente preparada, me puse en pie y miré a mi alrededor. Entonces me fijé en el camino, un camino muy familiar. Era el que recorría todos los días. Empecé a seguirlo, esperando y rezando a cada paso que mi calvario terminara por fin. Al cabo de un rato, el bosque empezó a hacerse más raro, los árboles más espaciados, hasta que por fin pude ver un claro con luz. Jadeé audiblemente mientras aceleraba el paso y corría hacia la abertura, y cuando llegué al otro lado pude ver el amanecer. Se me llenaron los ojos de lágrima al ver a mi casa, a lo lejos, y seguí corriendo hasta llegar a la puerta trasera. Irrumpí en la casa y vi a mi esposo sentado en la sala con una taza en la mano. Se dio la vuelta y me miró perplejo al verme. ¿Estás bien?, me preguntó. Le miré con incredulidad. ¿Por qué no estaba más preocupado? ¿Por qué no había salido a buscarme? ¿Estás bromeando? Llevo afuera toda la noche, me perdí y pasaron muchas cosas locas. El clima se puso raro y... ¿Toda la noche? ¿De qué estás hablando? Estuviste fuera a lo mucho como 20 minutos, respondió totalmente desconcertado por mis gritos. Pero está saliendo el sol. Acabo de verlo cuando volvía. Jadeé, aún intentando recuperar el aliento. ¿No es la puesta de sol? Se levantó y se acercó a mí con preocupación en el rostro. Sacó el teléfono y señaló la pantalla de bloqueo. Mira, las 5:24. Has estado afuera menos de media hora. Acaban de escuchar No vayas al bosque después del atardecer, un archivo compartido por Becca Rooney. Ya tenemos bastantes historias sobre el correr o hacer ejercicio en el bosque y encontrarse con cosas aterradoras. En este caso, el aspecto de la distorsión del tiempo es muy curioso, y también las cosas como la aparición del alce. ¿Qué creen que estaba pasando en realidad?
No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.